dado la función f de x igual 2x cuadrado, 18 queremos encontrar la ecuación del eje o eje de simetría, queremos encontrar las coordenadas del vértex, los interceptos x y los y-interceptan y luego finalmente grafan la función. Así que comencemos con una revisión rápida. El gráfico de una función cuadrática como vemos aquí en azul es una parábola. Esta línea vertical verde se llama el eje de simetría. Siempre tiene la ecuación x igual b2a. El vértex es el único punto que está en el eje de simetría. Y la parábola, este punto aquí. Y como está en el eje de simetría, la coordenada x siempre va a ser b2a, y la coordenada y es el valor de la función cuando x igual b2a. Los puntos donde el gráfico cruza el x-eje son los x-interceptos. Aviso. Los interceptos x siempre tienen y coordinado igual 0, y donde el gráfico cruce el eje y es el intercepti. Aviso. Un punto en el eje y tendría una coordinación x igual 0. Ahora varnos a nuestra función y encuentre todos estos componentes. Comenzaremos encontrando la ecuación del eje o eje de simetría que otra vez es dado por esta fórmula aquí. Mirando nuestra función, debemos reconocer que a igual más 2. B es el coeficiente del plazo x pero no hay plazo x sobre igual 0. C es el plazo constante así en este caso c igual menos 18. Porque es 18. Para la ecuación del eje vamos a tener x igual bien esto sería menos 0,2 por 2. Que va a ser 0,4 que es igual 0. Así que la ecuación de nuestro eje de simetría es x igual 0. ¿Cuál sería el eje y? A continuación, para encontrar el vértex, recuerde que el vértex está en el eje de la simetría, por lo que la coordinación x del vértex debería ser 0. Y entonces para encontrar la coordenada y, necesitamos encontrar f de 0. Bien f de 0 va a ser 2 por 0 cuadrado, 18. Esto va a ser 0, 18 o menos 18. Nuestro vértex tiene coordenadas 0, menos 18. 0, negative 18. A continuación, queremos encontrar las x-interceptos. Recuerda que todos los puntos en el eje x tienen una coordinación de 0. Para encontrar los interceptos x ponemos y igual 0 y solucionamos para x. Recuerda que los valores de la función son y valores para encontrar los x-interceptos que queremos resolver la ecuación 0 igual 2x cuadrado, 18. Vamos a ver si podemos resolver esto factorando. Recuerda que el primer paso para factorizar es factorar el factor común más grande que en este caso es dejarnos con x squared, 9, que es una diferencia de cuadrados. Tenemos 0 igual 2 esto va a factor en dos factores binomiales x y luego 9 un cuadrado perfecto porque ese es igual a 3 por 3. Un factor tiene una suma, un factor tiene una diferencia. Así que nuestras soluciones aquí son x igual menos 3 o x igual más 3. Recuerde estamos buscando los valores de x que hacen estos factores igual 0 para que este producto es igual 0. Así que hay dos maneras principales de dar las x-interceptos. Me gusta darlos como pares ordenadas para enfatizar que son puntos. Así que un punto tendría coordenadas menos 3, 0. El otro intercepto x tendría coordenadas 3, 0. O si queremos podríamos decir las x-interceptos igual menos 3 y más 3. Pero lo que no queremos hacer es dejar las x-interceptas en forma de x igual menos 3 o x igual más 3. Porque estas dos ecuaciones aquí representan realmente líneas verticales no puntos en un gráfico. Y entonces para la última parte queremos encontrar el intercepto, y porque cada punto en el eje y tiene una coordinada x de 0 establecemos x igual 0, y solucionamos para y que en este caso ya hicimos cuando encontramos el vértex porque recuerdamos si tenemos f de x igual 2x cuadrado, 18, esto es equivalente a y igual 2x cuadrado. 18. Reemplazamos x por 0. Aviso como tenemos menos 18 y eso porque nuestro intercepto es el punto 0, menos 18. En este caso,
el vértex y el intercepto y son iguales. Pero, por supuesto, ese no es siempre el caso. Y también podemos escribir esto como la intercept igual menos 18. Pero de nuevo, no queremos comunicar el intercepto, diciendo igual menos 18 porque técnicamente sería una línea horizontal. Ahora vamos adelante y ponga todas estas piezas juntas para graficar nuestra función. Comenzaremos dibujando el eje de simetría que tiene la ecuación x igual 0, que sería el eje y. El vértex tiene coordenadas 0, menos 18, que recuerda en este caso también es nuestro intercepto, y los x-interceptos son menos 3 y más 3. Así que la parábola pasa a través de este punto aquí y este punto aquí. Con estos 3 puntos clave, podemos hacer un buen gráfico de nuestra función. Miraré algo así. Y también grafico esto usando un programa llamado Winplot. Que podemos ver miradas como nuestro gráfico, y también podemos usar este gráfico para verificar nuestro trabajo. Espero que hayas encontrado esto útil.